¿Qué tal, melómanos y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de esta semana de clásicos 2023. Espero que les hayan gustado esta serie de discos que he estado comentando durante esta semana. Espero repetir esto y ser más constante en los próximos años. La idea es repetir esto en esta época del año, que coincidió también con mi cumpleaños, por eso lo elegí esta fecha y además en esta época estoy un poquito más libre ya que estoy de vacaciones, así que afortunadamente estamos aquí, estamos logrando digamos, el cierre de este especial, de esta serie especial. Y el día de hoy, como vieron en el título, vamos a hablar del disco de la Floripondio llamado Atonta Guayo Prensao, lanzado en el año 1997 por el sello Alerce, el emblemático sello Alerce. La Floripondio es una banda formada en Villa Alemana en el año 92, en la quinta región, a partir de un grupo de amigos en esta localidad que es cercano a Valparaíso, para aquellas personas que no conocen dónde es. Al momento que lanzaron este álbum ya tenían discos a su haber. Uno destacable, por supuesto, es el anterior, que es La Manda del Ladrón de Melipilla, que por supuesto mostraban una gran variedad de estilos, evidenciaban una gana de experimentar, pero yo diría que este álbum que vamos a hablar el día de hoy es donde se consolida el sonido de la Floripondio y la banda, abriendo puertas al grupo a, digamos, a un crecimiento que ellos jamás se hubiesen imaginado. Este es un disco que también marca un antes y un después en lo que sería también el desarrollo de la carrera de estos músicos, ya que para la mayoría de quien sabe, en este grupo está formado miembros de lo que posteriormente formaría Chico Trujillo, que es una de las bandas de cumbia más grandes, digamos, de la década del 2000, liderado en este caso por el señor Asenjo, alias El Macha. Formaron esta especie de sonido que tenía mucha influencia de lo que se llama Latin Alternative, que es esta forma de música latina con elementos de rock alternativo. Bandas que se consideran Latin Alternative en su época fueron, por ejemplo, Los Fabulosos Cadillac, que por cierto, se nota influencia de ese tipo de bandas en la Floripondio. Pero la Floripondio además, y en relación a este álbum, lo combinan con el rock experimental. Y la manera de hacer música de la Floripondio, sin lugar a dudas, tiene un corazón muy en lo punk rockero. Hay una obsesión, empieza a notarse esta obsesión por lo latinoamericano. Y ya hablando del disco específicamente, se pone intenso desde el comienzo. Desde 1, 3 a levantarse, que es una canción de punk rock enérgica, gritón. Incluso hay una sección como con doble bombo. Aquí la voz del Macha hablando acerca de carrete, de caña, es una canción intensa. Y Los Bronces, que es una sección más mid-tempo súper interesante. Entonces es de esas canciones que te despiertan en el primer minuto que la escuchas. Es una llamada de atención y que en verdad es como despierta. Luego vamos a una canción de reggae que es Carreteando en Concón, que tenemos estas guitarras con wah, los bronces también brillan de otra forma, la voz del Macha como que se transforma en una cosa media raga, en la manera de cantar un poquito más nasal, también empieza como a explorar su voz de otra manera. Y la canción es muy dinámica, en el sentido de que va fluyendo la canción, no es para nada plana ni repetitiva, muy por el contrario, una canción muy entretenida por lo mismo. Luego nos acercamos a una sonoridad bien funk, pero combinado con estas percusiones latinas en la canción y se ve bien. Las guitarras se diversifican, hay como 3 o 4 guitarras haciendo cada una cosas distintas y cada una haciendo una cosa interesante, una melodía, otro haciendo como un solo. La voz del Mata es expresiva, toma como otro carácter, como una especie de mantra, algo que se repite en varios de los temas de este álbum. En la canción Bakunaskat tenemos esta idea funkera, la guitarra se transforma en algo más angular, una cosa media Talking Heads, volvemos a esta voz del Macha súper expresiva, proyectando su voz, insisto, como si fuese un ritual religioso. También la siguiente canción, Y si no me dices dónde hay, que es una onda media Red Hot Chili Peppers del Block Set Sugar Magic en la guitarra, y este final también adecuando las percusiones. Entonces tenemos esta idea como de funk latino, pero rockero también al mismo tiempo. Hay una canción que se llama Hay olor a bambino, que tenemos de un blast beat pasamos a una entretenida canción ska punk, donde tenemos el clásico ritmo ska muy intenso, muy entretenido, muy bailable, con una línea de bajo preciosa, y pasamos luego a un riff con un coro enérgico como para levantar el puño en el aire, y aún nuevamente las percusiones se infiltran increíblemente en una canción ska punk. Tenemos un sabor latino. Esto también se nota en Zunga de Cuero, que también tenemos una onda súper funkera en el groove. Y es fantástico cómo dialogan las guitarras angulares con los bronces. Es increíble cómo calza todo aquello. Y nuevamente la voz del Macha aquí se transforma en algo mucho más excéntrico. Luz Mañana, aquí abrazamos más allá lo latino, en una percusión más constante, en un ritmo más reposado. Aparecen otros instrumentos como el saxo o incluso una cítara y percusiones más indias. Súper inesperado, aquí empezamos a notar que las ganas de experimentar se van intensificando. Y esto se nota aún más en el siguiente tema, Ultra Desorden.
en donde literalmente la banda se suelta en un tema que me recuerda mucho a Mr. Bungle, una onda de rock experimental, súper gritón. El riff es una onda, incluso Captain Beefheart, pasando una sección súper pesadísima, con arreglos de bronces. Por eso me recuerdo mucho a Mr. Bungle en ese sentido, como este riff pesado, casi metálico, con los bronces. Tenemos un solo con ruidos y usando la palanca de la guitarra. Escuchando esta canción como que siento que es un excelente... Me doy cuenta como de que este disco claramente es una influencia a bandas que vinieron posteriormente como Sorvas Crisol o también Nayan Andrea. Otra canción también con esa intensidad casi metalera es el tema de Fuck You, que dura menos de 2 minutos, que es como una especie de crossover thrash, un riff pesado, doble bombo, una canción tremendamente intensa. Y luego pasamos a las últimas canciones del álbum donde nos vamos de lleno a lo experimental, como en Twingo, que es súper experimental en ese sentido, con las percusiones latinas. Tenemos una banda realmente desenfrenada, en una línea de guitarra constante, solos con ruidos, que van a una especie de clímax final, pero que se desaparece en un fade out para pasar a esta excelente canción que se llama Suena Afirmativo, con otros instrumentos provenientes de otras partes del mundo, que luego progresa a una especie de ritual con percusiones y la banda en pleno. Una canción realmente fascinante y como que pareciera que es del mundo, pero no sabes de qué parte específicamente, si es latinoamericano, africano, árabe, como que es del mundo. Para pasar después a Kumbaya, con estas percusiones incesantes de diverso tipo, pero en una onda mucho más caribeña, diría yo. Una guitarra muy extraña, pero atípica rítmicamente. Diría que es casi mad rock, por decirlo menos, en el sentido de lo intrincado que es. Y nuevamente, la letra también abrazando este aspecto como religioso, como un ritual, para enlazarlo con el tema final, en donde reaparecen las guitarras distorsionadas, múltiples frases y los bronces. Nuevamente la voz se transforma en algo mucho más excéntrico. Y después empiezan a entrar las percusiones y nuevamente es caos puro y duro. Ya como que es como para ya decir, este es el momento final, digamos, el instante más alto de esta fiesta bizarra. Esto es el equivalente a tomarse... Yo nunca he experimentado con este tipo de cosas, pero esto es como... Siento que literalmente es como tomarse una ayahuasca y es como la experiencia sonora de lo que sería. Todas las sonoridades del mundo, rockeras, latinas, jamaiquinas, caribeñas, todo en un mismo lugar. Entonces, este es un disco tremendamente caótico por un lado, en el sentido de las múltiples formas musicales que beben para poder hacer este álbum, pero al mismo tiempo muy bien direccionado. O sea, cuando hay que meter el lado metalero, van con todo con aquello, pero también es divertido, es entretenido. Tenemos estas secciones súper grooveras, súper funky. También el lado más reggae, obviamente las letras llenas de sentido del humor, hablando de todo tipo de cosas y mezclando también esta fascinación por, digamos, como este aspecto religioso, como una especie de experiencia religiosa, quizás con algún tipo de alucinaciones, con algún tipo de alucinógeno. Esto es como la experiencia que significa este álbum. Y musicalmente hablando es muy valioso porque claramente hay bandas como lo mismo Fabulosos Cadillac que experimentaron un montón, pero este disco salió en la misma época que salió el Fabulosos Calavera, que es el disco más experimental de la banda, pero sin lugar a dudas siento que veo un poco estas ganas como de fusionar diferentes estilos de música, algo que, insisto, se notó mucho en la época, especialmente con bandas de los 90 latinas que mezclaban muchas cosas al mismo tiempo. Y creo que la Floripondio supo hacerlo aquí y consolidarlo en un excelente sonido por lo demás, que yo diría que el gran problema del disco anterior es la producción, no le favorece tanto, se suena bastante débil. En ese sentido, si bien las canciones son muy buenas, creo que aquí el disco suena perfecto. Aquí suena con una producción precisa para lo que necesitan. Sí, incluso teniendo como un espíritu punky al mismo tiempo, ¿no? No buscan una sofisticación ni nada parecido, pero sí ser efectivo en el punch, digamos, de cada canción de lo que necesita. Porque este es un disco muy enérgico, como que te transmite mucho, ¿no? Vivirlo corporalmente, como casi bailarlo o mocharlo al mismo tiempo. Y que, insisto, marcó un antes y un después para que la banda pueda ampliarse a lo internacional. Y eso también provocó el nacimiento de Chico Trujillo posteriormente, que ya después se van de lleno a la cumbia. De hecho, hay una presentación por ahí del Olmué de la Floripondio, como la Floripondio, pero básicamente estáis viendo a Chico Trujillo. Entonces, como que no estáis seguro con qué estás mirando. Por cierto, no es solo el macha que se repite, sino son todos los músicos que tocan en la banda. Nuevamente, el día de hoy no estoy solo. Tengo la compañía de otro crítico musical que también hace sus reseñas en YouTube y también en Instagram. Me refiero a Melómano Cinéfilo, que es una persona muy activa en las redes comentando música chilena, también haciendo un gran trabajo de rescate. Así que me pareció pertinente invitarle para hablar de este álbum. Así que vamos a él. ¿Qué tal, gente
gente, espero que estén teniendo un excelente día, tarde, noche, lo que sea a la hora que estén viendo este video, y para mí es un inmenso agrado estar en el canal del profe comentándoles de un disco clásico como lo es el Atontahuayo Prensado de La Floripondio. De verdad que para mí es un inmenso honor siquiera haber sido considerado por el profe para comentarles de música. Yendo al grano e intentando ser lo más sintético posible, yo nunca me había sumergido tanto en el catálogo de La Floripondio, los conocía, me había maravillado con algunas canciones sueltas, con su eclecticismo, con su carácter hiperkinético, creo que es la mejor forma de describirlo, y sabía también obviamente que es el proyecto del Macha, pues su proyecto primigenio, más conocido por proyectos mucho más accesibles como Chico Trujillo o el Bloque Depresivo. Es de verdad brígido procesar lo radicalmente opuesto que es esto y la gran creatividad que tiene el sujeto de agarrar de tantos lados distintos y mezclar todo esto en un popurrí, digamos, tan alocado, y que al menos en este disco, ya en el Atontahuayo Prensado como tal, siento yo que de verdad agarra una identidad singular como tal. Obviamente sin desmerecer a discos increíbles como los anteriores, en especial el La Manda del Ladrón de Melipilla, y depende también de si consideramos el Muriendo con las Botas Puestas como el debut o no. Pero independiente de eso, esos discos viraban más en una dirección que yo catalogaría más como muy cercana al rock experimental, como más tipo Mr. Bungle, como canciones que no tienen una estructura como tan lineal, tan típica se podría decir, sino que tiran para todos lados, así como que en una canción podía escuchar como 5 géneros distintos así en un abrir y cerrar de ojos, y es una experiencia completamente impredecible. Yo creo que esa es también una palabra muy buena para los primeros dos discos, en especial para La Manda. Pero repitiendo y sin desmerecer a esos discos, creo yo que en Atontahuayo Prensado de verdad donde se desprenden más de estas influencias extranjeras, y de verdad como que empiezan a crear algo tal que suena ya como algo floripondesco, como que podría decir que la banda de verdad tiene su identidad singular. Yo creo, eso sí, que no es tan descabellado decir que en este disco como que contienen un poco o disminuyen como el nivel de locura y de lo impredecible, sin decir que es un disco como súper lineal o como lo menos exploratorio, porque igual es un disco súper juguetón, que todas las canciones exploran ideas súper diferentes y que agarran de todos lados. Pero a diferencia de los anteriores, yo diría que aquí, en vez de hacer como un collage de sonido como canción, ahora exploran canciones como tal, que empiezan con una idea y la van desarrollando a lo largo de toda la duración hasta terminar con esa idea. Vale decir con eso también que el disco está súper bien estructurado, empezando con el tema 2-3 a levantarse, que tira toda la carne a la parrilla de una y nos haría pensar que la experiencia va a ser bien similar a la de los discos anteriores, porque es la que más se asemeja como en su estructura, en empezar en un lado y terminar en una parte nada que ver. Pero a medida que avanza vamos entrando a esos temas más estándar, se podría decir, si es que tienen algo de estándar. En el fondo aquí la experimentación se va dando más por cada influencia que van abarcando en cada canción. Por ejemplo, la segunda, el clásico Carreteando un Concón, es más tirada como al reggae, a estas sonoridades bien psicodélicas, y la psicodelia es algo muy importante en este disco y para la banda en general, digo, no por algo se llama La Floripondio, y este disco Atontahuayo Prensado, marihuana prensada, te deja atontado, le hace justicia al nombre. Pero además de eso, por ejemplo, tenemos justamente esa canción que es un reggae, después viene otra que es como más ska, después vamos teniendo una más psicodélica, otras que se van inmiscuyendo hasta en algunos puntos como incluyendo cierta instrumentación oriental, diría. Entonces como que cada canción es muy distinta a las demás, y en que si bien las estructuras son mucho más lineales, van experimentando con texturas o con elementos en las mezclas. Pero con todo esto, aún así, creo que el elemento más distintivo, que más separa la propuesta de La Floripondio, aparte de simplemente agarrar como muchos géneros de otros países y cosas por el estilo, aunque para la época hay que tener en cuenta que eran muy pocas las bandas que aquí en Chile en especial que estaban haciendo música así de rara, o música rara de por sí, se me ocurren otras, pero no con este tipo de personalidad en específico tan caótica. De nuevo, son dos cosas las que me parece como que más distinguen. Primero, la personalidad en sí, como el cómo deciden abordar estas ideas, porque muchas de las bases que tienen para las canciones podrían simplemente haberlas ejecutado así, pero de repente deciden ya meter ciertos arreglos, ciertas texturas sonoras, y en especial el cómo se canta y las letras de esta cosa, que ya voy a llegar a eso porque siento que es un apartado muy interesante de tocar, pero en sí es gran parte de todo ese caos. Los gritos que se manda el Macha es simplemente una locura, y que más enfatizan como todo ese frenesí, ese carácter como juguetón y de estar como en un lugar lleno de vicios. Creo que eso también es muy importante de tener en cuenta. Pero segundo, y en lo sonoro, es toda esa fusión en un contexto netamente latino, y eso compone justamente lo que muy probablemente sea
uno de los discos más importantes para el género que se llama como el alterlatino de todos los tiempos, probablemente, al menos aquí en Chile, este probablemente pueda ser el disco más importante del género. No se me vienen otros contendientes ahora que deben haber, pero al menos la Floripondio fueron como los que iniciaron como este boom y que lo hicieron de una forma tan particular que cuesta pensar en otros ejemplos que sean de verdad tan creativos, tan rebosantes de energía y que puedan ser igualados por otro ejemplar. Pero bueno, volviendo al tema de las letras, porque es uno que he oído ciertas críticas al respecto y he visto gente diciendo que sus letras bordean la estupidez y que no se toman muy en serio, pero siento que eso es parte como del genio de la banda y de lo que los hace tan especiales también. Es música tan agresiva de repente a ratos, tan caótica y tan experimental, y uno suele asociar como la música experimental como a de repente a cosas más serias, como elevadas, digamos, sofisticadas. Pero teniendo en cuenta, de nuevo, que el Macha es bien conocido por proyectos como Chico Trujillo, que son súper fiesteros, tiene todo el sentido de que esto también lo traiga a estos contextos como más experimentales. Y deja tirado en la mesa también esa semilla para ponernos a discutir, así como, ¿qué tiene que sea música que no se toma tan en serio? Hay también muchas otras bandas que no se toman tan en serio y también son súper aclamadas. Y en este caso, la Floripondio creo que hace un excelente caso para una banda como que está haciendo la música perfecta como para un carrete sin fin donde todos están haciendo bolsa, quedando así destrozados en el piso, como en la playa, así con una fogata y ahí sonando como estos temas que van de un lado para otro como para festejar ahí con sustancias prensadas y dejarse llevar el ritmo de la música y ponernos a preguntarnos de nuevo, ¿por qué la música experimental o la música como que intenta ir para otros lados, como romper fronteras sonoras? ¿Por qué tiene que ser seria necesariamente? También puede darse como para el jugueteo, para pasarlo bien. Y siento que eso también es algo muy, muy destacable de este disco. Así que eso, si bien yo no consumo sustancias, me imagino que esto debe hacerle justicia como a ese título, como a ese efecto de atontamiento, ser afectado por sustancias alucinógenas que te dejan así botado en el piso y disfrutando con el son de todo este caos sonoro, que es maravillante y creo que no tengo más que decir al respecto. De nuevo, muy agradecido con la invitación del profe y seguiré revisitando el catálogo de la Floripondio, profundizando en eso y escuchando música constantemente. Así que eso, muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias, melómano cinéfilo, por participar en este video. Y con eso vamos despidiendo la semana de clásicos, vamos cerrando esta reseña. Espero que este video te motive a escuchar este clásico álbum de la Floripondio y también te invito a que revises todos los videos de la semana de clásicos. Espero que eso te motive a escuchar esta música chilena y revalorizar. Hay muchos de los discos que son muy populares de los que hablé, hay otros que quizás eran un poquito más oscuros, digámoslo así, pero sin lugar a dudas mi intención también es reivindicar todos estos discos y tomar el valor que tienen como forma musical. Así que espero que les haya gustado esta semana de clásicos. Nos vemos entonces el próximo año para esta semana de clásicos. Pero ya la próxima semana volvemos con los lunes rayados y con la programación habitual. Así que bueno, nuevamente muchas gracias a todas las personas que han estado atentas y atentos a estos videos. Y bueno, si es primera vez que ves este canal, esto es un espacio dedicado a hablar de música, especialmente de Chile. Y bueno, muchas gracias nuevamente. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao.